Bienvenidos a este nuevo video de la serie Introducción a los libros de la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar de los libros de Crónicas. En primer lugar, consideremos el nombre. Estos dos libros se llaman en hebreo Divrei Hayamin Aleph y Divrei Hayamin Bet respectivamente. Para el lector atento es claro que estamos frente a una sola obra, dividida en dos tomos. Estos dos libros son el cierre de la tercera y última sección de la Biblia hebrea llamada los Ketuvim o los Escritos. De manera que con los dos libros de Crónicas termina el Antiguo Testamento hebreo. La expresión hebrea Divrei Hayamin, que le da el título a estos libros, literalmente significa palabras de los días de. Aparece varias veces en el Antiguo Testamento siempre para señalar los registros históricos de un reino en particular. Observemos algunos textos. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 5. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío no está todo escrito en el libro de las Crónicas, Divrei, acá en hebreo, Hayamin, de los reyes de Israel. Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 17. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá? La expresión ahí, Divrei Hayamin, otra vez aparece. Y Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 24. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las Crónicas del rey David. Observen en este último ejemplo que la expresión Divrei Hayamin, los libros o las crónicas del rey David, se refiere a esos registros del reinado de este rey en particular. Crónicas, por lo tanto, es el libro de los registros históricos de los reyes de Judá. Decimos de Judá y no de los reyes de Israel porque evidentemente el escritor omitió la historia de los reyes del reino del norte, que sí aparece en los dos libros de Reyes que acabamos de estudiar. Aquí hay una intención particular que señalaremos posteriormente. Por su parte, la Septuaginta llamó a estos libros Paralipomenon Alfa y Paralipomenon Vita respectivamente y los colocó en el lugar familiar para nosotros, es decir, como parte de los libros históricos del Antiguo Testamento después de Reyes y antes de Esdras. La reorganización de su lugar, en el caso de la Septuaginta, claramente se debió a su contenido histórico. Es decir, continúa la historia de Israel ahora después de los libros de Reyes, pero vamos a notar que llevando la historia un punto más allá. En cuanto al nombre griego Paralipomenon, que significa cosas omitidas, señala otra característica de este registro en comparación con la historia que nos es narrada en Samuel y Reyes. Es decir, la adición de varios detalles con relación a los reyes de Judá que no aparecen en esos otros libros. Casi siempre detalles positivos que hacen leer de una manera muy diferente la historia del reino de Judá. En segundo lugar, consideremos quién escribió estos libros. Y para responder a esta pregunta, debemos hacer notar que la historia contada por el cronista, como se conoce al escritor de estos libros, no termina en Segunda de Crónicas capítulo 36, sino que continúa en Esdras e incluso llega hasta Nehemías. Los editores de la Septuaginta notaron esta conexión histórica y narrativa, de manera que allí es el orden tal y como lo tenemos en nuestras Biblias en español. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, de esa manera continua. En la Biblia hebrea este orden es diferente. El orden allí es Esdras, Nehemías, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, terminando en este punto toda la Biblia judía. Un detalle que luego vamos a explicar. Teniendo en mente esta unidad narrativa, notamos que el libro de Esdras comienza con el mismo relato con el que terminó Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 22 y 23, copiado al pie de la letra, el decreto de Ciro para la restauración del templo. Esta es una clara indicación que nos dejó el escritor para que leamos de corrido estas obras. Y por su parte, Nehemías continúa el relato de la restauración de Judá en el punto exacto donde lo dejó la narración del libro de Esdras.
En conjunto, estos 4 libros nos muestran una obra histórica sin precedentes en la antigüedad, por su contenido, redacción y extensión. A estos 4 libros se les conoce como la obra del cronista, un hombre que se dedicó a recopilar la historia de su pueblo, de su nación, con lujo de detalles y sin ningún tipo de mezquindad en cuanto a la hora de sumar páginas. Al cronista no le interesaba contar una historia rápida, más bien su interés era dar una historia detallada y bien contada de su nación. El cronista es un genio literario e histórico. Conoce a profundidad la historia de Israel desde sus mismos comienzos hasta sus propios días, pero además tiene una visión teológica impactante que lo capacita para escribir no solo como un historiador, sino casi como un profeta, alguien que puede mirar panorámicamente los siglos pasados para así comprender el presente y proyectar un futuro esperanzador. Es un profundo estudioso de la ley de Jehová y sabe cómo aplicarla al pasado, al presente y al futuro. Así que el escritor de estos libros es alguien con una desbordante capacidad intelectual. Para escribir su obra usa 2 idiomas. La mayor parte está escrito en hebreo, pero hay 2 secciones extensas que están escritas en arameo. Esdras capítulo 4 versículo 8 hasta el capítulo 6 versículo 18 y Esdras capítulo 7 versículos 12 hasta el versículo 26. No era común en aquellos días el dominio de 2 idiomas. Para que nos hagamos una idea, el otro libro del Antiguo Testamento que está escrito en 2 idiomas es Daniel y por todos nosotros es conocida su preparación intelectual. Además, para escribir su crónica de la historia de Judá, el cronista echó mano de muchas obras existentes. A lo largo de su libro menciona por lo menos 14 fuentes que consultó. Escuchen esta lista. Libro de los Reyes de Israel, citado en Primera de Crónicas capítulo 19, versículo 1, Segunda de Crónicas 20:34 y 33:18. Segundo, el registro de las crónicas del rey David, Primera de Crónicas capítulo 27, versículo 24. En tercer lugar, el libro de las crónicas de Samuel Vidente, Primera de Crónicas capítulo 29. En cuarto lugar, las crónicas del profeta Natán, Primera de Crónicas 29, 29 y Segunda de Crónicas 9, 29. En quinto lugar, las crónicas del vidente Gad, Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 29. También consultó la profecía de Ahías Silonita, Primera de Crónicas 9, 29. En séptimo lugar, menciona la profecía del vidente Ido, Segunda de Crónicas 9, 29, 12, 15 y 13, 22. También el autor menciona los libros del profeta Semaías en Segunda de Crónicas 12, 15. El registro de las familias, Segunda de Crónicas 12, 15. Menciona el libro de los reyes de Judá y de Israel, que probablemente es el libro que nosotros conocemos como Samuel Reyes. Segunda de Crónicas 16, 11, 25, 26, 28, 26, 32, 32, 35, 27 y 36, 8. Evidentemente esta fue su fuente principal, pero como hicimos notar antes y vamos a señalar posteriormente, hizo un trabajo de edición en esta obra para cumplir sus propios propósitos. En 11º lugar, menciona las palabras de Jehú, hijo de Hananí, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 34. Otra vez menciona el libro de la historia de los reyes, o la historia del libro de los reyes, en sentido genérico, Segunda de Crónicas 24, 27. En 13º lugar, menciona los escritos del profeta Isaías, Segunda de Crónicas 26, 22, 13, 32 y para finalizar esta lista, interesante que menciona el libro de los lamentos, Segunda de Crónicas 35, 25. O sea, tiene a su disposición registros históricos antiguos, pero también tiene a su disposición los libros de los profetas. Es un hombre que se ha dedicado a recopilar toda esa literatura antigua de su nación. Todo esto nos muestra que el cronista es un hombre estudioso y apasionado por la historia de su pueblo. También podemos añadir, como dijimos anteriormente, que es alguien que tiene un profundo conocimiento de la ley de Jehová.
Podemos preguntarnos si conocemos a alguien con tales características y que además haya vivido en la época posterior a los cautiverios. ¿Por qué? Como vamos a mencionar en el próximo punto acerca del cuándo fue escrito, la historia que él narra llega hasta después de los cautiverios. Solo hay un hombre en la historia de Israel que cumple con tales requisitos. Ese hombre es Esdras. Notemos las siguientes descripciones que tenemos de él mismo en el libro que lleva su nombre. Esdras capítulo 7 versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Capítulo 7 versículos 11 y 12. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escuchen esto: escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Esta última descripción es interesante porque está en boca del propio rey Artajerjes, o sea que Esdras era reconocido de esa manera incluso por gente fuera de su nación. Ahí mismo en el capítulo 7, el versículo 21. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. En el libro de Nehemías tenemos algunas descripciones más con relación a la persona de Esdras. Nehemías capítulo 8 versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y Nehemías capítulo 8 versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahí tenemos una narración amplia que nos muestra a Esdras predicando con base en la ley de Moisés. De manera que la tradición antigua que asigna la autoría de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, esta obra en conjunto, al escriba Esdras, muy seguramente está en lo correcto. También sabemos por la tradición judía que Esdras se dedicó a recopilar los libros antiguos de su pueblo y fundó una institución dedicada a la copia, la preservación y el estudio de estos valiosos escritos. Es decir, este hombre Esdras creó lo que posteriormente se conocería como la sinagoga, que en hebreo se le llama Bet HaKnesset o lugar de reunión, y recopiló lo que llegaría a ser conocido como la Biblia hebrea, llamada por los judíos la Tanaj. Es un acrónimo de la expresión Torah, Nevi'im, Ketuvim, es decir, en español, la ley, los profetas y los escritos, que hace referencia a las tres secciones de la Biblia hebrea, tal y como por ejemplo lo menciona nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24 versículo 44. En tercer lugar, consideremos cuándo fue escrito este libro. Ciertas indicaciones internas, sumadas al hecho de que la narración llega hasta la reconstrucción y dedicación de los muros de Jerusalén, señalan hacia una época cercana al año 450 después de Cristo como el tiempo de la escritura de este libro. La expresión hasta hoy, que aparece varias veces en la obra, solo puede explicar condiciones existentes en la época posterior al retorno del cautiverio babilónico, que comenzó en el año 536 a.C. y se prolongó hasta el año 450. Por ejemplo, notemos los siguientes textos. Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 26. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalad, a Abor, a Ará y al río Gozán hasta hoy. Segunda de Crónicas capítulo 10 versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y segunda de Crónicas capítulo 35 versículo 25. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los
lamentos. También notamos al leer estos libros que el autor conoce el cautiverio, pero no como un testigo ocular, sino como alguien que lo ha leído en los libros a su alcance. Por ejemplo, Primera de Crónicas 5:22, Primera de Crónicas 6:22, Segunda de Crónicas 36:21 y Nehemías capítulo 9, una larga sección donde eso es claramente evidente. El escritor conoce, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones, que anteriormente mencionamos como una de sus fuentes, que es una referencia clara a las Lamentaciones de Jeremías, el libro que ahora tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Por último, su obra, tanto al comienzo como al final, es decir, en Primera de Crónicas capítulo 9 y en Nehemías capítulo 11, tiene los registros de los primeros repatriados a Jerusalén, a aquellos que retornan del cautiverio en los días de Zorobabel. Así que todo esto nos lleva hacia esa época aproximada del año 450 como la época en que se escribe este libro. En cuarto lugar, ¿por qué fue escrito? Con los libros de Crónicas termina la Biblia hebrea, lo cual es muy interesante porque evidentemente la historia continúa con los libros de Esdras y Nehemías. La Septuaginta reorganizó cronológicamente estos libros tal y como lo tenemos en nuestras Biblias modernas. Esto quiere decir que para los judíos su historia termina con la esperanza de la restauración plasmada en el decreto de Ciro. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 22 al 23. Y no con los eventos posteriores al cautiverio como son narrados en Esdras y Nehemías. Esto es muy importante. Repito, la Biblia hebrea termina con Segunda de Crónicas, por lo tanto lo último que lee un judío en su Biblia es el decreto de Ciro, de la restauración del templo y de Jerusalén, diferente a nuestras Biblias o diferente a nuestra sección histórica que terminaría con Nehemías e incluso con Esther. Los hebreos no se interesan en la cronología de la historia como sí lo hacen los griegos. Para los griegos, la historia es la narración consecutiva de los eventos tal y como sucedieron. En contraste, para los judíos la historia es la narración de las intervenciones salvadoras del Dios del pacto. Por lo tanto, la historia de los libros de Crónicas es teológica. En su centro y propósito está Dios y el pacto divino. Para nosotros es diferente porque siguiendo la Septuaginta leemos Crónicas con Esdras y Nehemías. Estos dos últimos libros no solo muestran la reconstrucción del templo y de Jerusalén, sino también el nuevo fracaso del pueblo escogido de Dios. Ante todo al volver a cometer el terrible pecado de unirse con los paganos. Después vamos a hablar de Esdras y Nehemías y es interesante que tanto Esdras como Nehemías, Esdras capítulo 10 y Nehemías capítulo 13, los dos libros terminan denunciando el mismo pecado. O sea, ¿cómo termina ahí la narración? Juntando Esdras y Nehemías a Crónicas, termina con el nuevo fracaso del remanente que ha vuelto del cautiverio. Así que desde esta perspectiva, el propósito de toda la obra del cronista, cuando juntamos los 4 libros, los leemos en conjunto, tiene que ver con la denuncia de los pecados del remanente que ha vuelto del cautiverio y ahora está luchando por reconstruir el templo, Jerusalén y sobre todo su identidad nacional. Entonces, vamos a responder a la pregunta del propósito del libro desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva histórica, o sea, considerando la obra completa del cronista, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y en segundo lugar, desde la perspectiva hebrea, es decir, considerando únicamente los 2 libros de Crónicas y colocándolos en el contexto de que son los libros de cierre de la Biblia hebrea. En este video vamos a considerar la primera perspectiva y dedicaremos un video posterior para hablar de la segunda perspectiva. Así que consideremos el propósito de la obra completa del cronista. ¿Cuál es el propósito de todo este registro que va desde Primera de Crónicas hasta Nehemías? Ya dijimos anteriormente que el escritor de esta magna obra recopila toda la historia de Israel desde los mismos orígenes de la humanidad. Notemos, el autor no retrocede hasta David
o incluso hasta Abraham. El autor retrocede hasta el propio Adán. El registro del cronista es una memoria histórica que tiene como propósito recordar a los judíos recién repatriados quiénes son y así conducirlos en este duro camino por reencontrarse con su identidad nacional. Es un camino difícil porque ellos ahora se encuentran luchando con sus propios pecados, pero también con los enemigos externos de Judá, como podemos leer en los libros de Esdras y Nehemías. No era fácil volver a recobrar esa identidad, como expresaría el apóstol Pablo en otro contexto: enemigos de dentro, enemigos de fuera. Los temas recurrentes a lo largo de la obra, que vamos a ahondar cuando hablemos del tema de Crónicas, son una clara señal de este propósito. ¿Cuáles son estos temas recurrentes? El pacto, el templo, el trono y la simiente davídica, el sacerdocio aarónico, la institución levítica y la ley de Moisés. Todos estos, repito, son motivos contextuales que señalan hacia la identidad judía. El autor provee un exhaustivo análisis de lo que significa ser el pueblo de Jehová, dándole así al remanente todos los elementos necesarios para la reconstrucción de la nación. En los libros de Crónicas se da un repaso histórico con los detalles de esa identidad. Es una mirada en retrospectiva, una mirada al pasado para que ellos se reencuentren allá. Y los libros de Esdras y Nehemías muestran cómo esa identidad se estaba implementando para que con todos esos elementos se pudiera volver a encontrar y reconstruir la identidad judía en los días del propio escritor. Pero además notamos que el autor da una hoja de ruta para continuar con esta reconstrucción aún después de sus días. Pues en los días de Esdras y de Nehemías la tarea aún no estaba completada. El remanente había vuelto a caer en pecados terribles y reiterados. Así que el cronista no solo provee una identidad histórica para el pueblo de Israel, sino que muestra cómo esa identidad está siendo reconstruida en sus propios días, pero además traza una hoja de ruta para que cuando ya no esté, la nación sepa hacia dónde debe conducirse. Evidentemente, el cronista tiene en mente la historia como un recurso pedagógico para el pueblo de Judá. Constantemente les recuerda la historia pasada para advertirlos contra los pecados del presente. La sección central y los versículos centrales de su obra precisamente tienen este tinte. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Las listas genealógicas, por otra parte, tienen una gran importancia para el cronista, particularmente porque la reconstrucción de la identidad nacional requiere una simiente pura, no mezclada, y la redistribución de la tierra en los términos que Dios había ordenado a Moisés. El autor dedica los 9 capítulos iniciales de su obra a registros genealógicos y al interior de la obra encontramos otras listas que tienen que ver con la distribución de los levitas para las tareas del templo, Primera de Crónicas 23 al 26, y la reorganización del reino de David, Primera de Crónicas capítulo 27. Listas que retoman Esdras y Nehemías como elemento fundamental para mantener pura la simiente de Judá. Observemos rápidamente. Esdras 1:5 al 2:70 nos da la lista de los que retornaron con Zorobabel. Esdras capítulo 8 versículos 1 al 14 nos provee la lista de los que retornaron con Esdras. Esdras capítulo 10 versículos 18 al 44 provee la lista de los sacerdotes que se habían contaminado con mujeres extranjeras.
Nehemías 7, 5 al 73, que es la misma lista que aparece en Esdras capítulo 2, nos narra la lista de los que retornaron del cautiverio. Nehemías capítulo 11, versículos 1 al 36, nos presenta la lista de los que poblaron Judea, y Nehemías capítulo 12, versículos 1 al 26, da la lista de los sacerdotes que volvieron del cautiverio. Por otro lado, ante la demanda de los samaritanos para ser parte del proyecto judío, la respuesta tanto en Esdras como en Nehemías es que ellos no hacen parte del pueblo de Dios, pues no se encuentran en los registros históricos. Esdras 2:59. Estos fueron los que subieron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Idéntica lista encontramos en Nehemías capítulo 7, versículos 61 en adelante. Esdras capítulo 4, versículos 1 al 3. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Como ya señalamos anteriormente, el pecado que se denuncia al final de Esdras y al final de Nehemías es el mismo: los matrimonios mixtos. Así que fácilmente podemos notar un énfasis en la importancia de la pureza de la raza como elemento esencial en la preservación de la identidad nacional judía. Finalmente, es importante que tengamos en cuenta la gran inclusión de todo el libro del cronista. Nos referimos a la lista de los primeros repatriados que aparece al principio y al final de la obra. Observen su Biblia, Primera de Crónicas capítulo 9 y Nehemías capítulo 11. Cuando ponemos en paralelo estos dos textos, uno que está al inicio de la obra y otro que está al final de la obra, notamos que es la misma lista. La lista de aquellos que fueron repatriados a Jerusalén. Esta es una clara indicación del autor con respecto a su énfasis y propósito. Tenemos entonces en esta magna obra nada más y nada menos que la historia del pueblo de Dios. La historia sagrada, o como fue dada a llamar, la historia de la redención, narrada con el propósito de proveer una memoria histórica de la identidad del pueblo de Dios y establecer un mapa de ruta para la reconstrucción de esa identidad ahora que los judíos han retornado del cautiverio a la tierra prometida en los días de Esdras, Nehemías, Zorobabel y Josué. Esa tarea ya ha comenzado, pero debe continuar después de los días de estos grandes hombres hasta que Judá logre recuperar plenamente su identidad como el pueblo de Jehová. Poseedores de, como nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales puede afirmar Pablo ya desde la perspectiva maravillosa posterior a la cruz, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Entonces, recuperar esa identidad como pueblo de Dios significa recuperar todos estos elementos que Pablo menciona. Son los elementos que encontramos al interior de la obra del cronista, pero hasta llegar a un punto culminante de la historia, y es la venida del Rey
Mesías. La buena noticia que Pablo nos da en Romanos es que eso ya se cumplió. Ya Dios reconstruyó su nación con una identidad pactual y lo ha hecho a través de Jesucristo, el Mesías. Gracias por estar con nosotros. En el próximo video hablaremos del propósito del libro de Crónicas. Bendiciones.